Hello, how are you today? Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con nuestro Students Book, ¿ok? Recuerden que la clase anterior estuvimos hablando bastante acerca de tecnología y del futuro. Bueno, hoy vamos a hacer la parte de la práctica de eso, ¿sí? De lo que estuvimos hablando. Bien, estamos en la página page 17. Let's go to activity number 3. Listen and repeat. Circle the things that your family have. Okay. Primero vamos a escuchar el audio y vamos repitiendo a medida que suenan las palabras. Y después hacemos un circulito en las palabras, en los nombres de los objetos que nosotros tenemos, ya sea nosotros mismos o en casa. ¿Sí? Vamos a escuchar el audio entonces. Unit 2, Student's Book, page 17, exercise 3. Listen and repeat. Circle the things that your family, have. App. Mobile phone charger. Digital camera. Electric bike. Games console. Laptop. TV remote control. Robot. Bendy smartphone. Solar panels. Tablet computer. Virtual games. Wi-Fi. Ok, very good. Bien, si es necesario pueden volver el video atrás o ustedes mismos volver a escuchar el audio para chequear la pronunciación, ok, si quieren volver a repetir, no está mal. Cosa de que vayan a ir aflojando un poquito la lengua, ok, y la boca. Well, let's move on to activity number 4. Which of the things in exercise 3, ok, la actividad 4 me está refiriendo a la actividad número 3. Me lleva de nuevo a que repaso un poquito esas palabras, ¿sí? Y tenemos que responder ciertas preguntas acá en la actividad número 4. La primera dice, number 1, didn't exist 5 years, 10 years ago. No existían, o no existieron, mejor dicho, no existían hace 5 años o hace 10 años. Yo les recomendaría que piensen más hace 10 años porque ya el libro con el que estamos trabajando tiene sus añitos, ¿sí? Como vieron en la clase anterior. Así que les recomendaría que vayan por esa pregunta, ¿ok? Which of the things in exercise 3 didn't exist 10 years ago? ¿Ok? Piensen en eso, qué objetos no existían hace 10 años y vayan escribiendo, mejor si es aparte, ok. 4, actividad 4, pregunta número 1, y vayan poniendo los nombres de los objetos. Ok. 2. Can you carry in your school bag? Podés llevar en tu mochila. ¿Cuáles de esas cosas podés llevar en tu mochila? Are the most useful on holiday? Son las más útiles en vacaciones. Would you like to have? ¿Te gustaría tener? Will change the most in the future. Van a cambiar más en el futuro. Okay. Now let's move on to the grammar box. Okay. Vamos a ver un poquito de gramática. Una vez terminado, por supuesto, el ejercicio 4, vamos a aprender un poquito acá de la gramática de cómo hablar del futuro. ¿Ok? Me dice acá, future predictions with will and won't. ¿Ok? O sea, nosotros para hablar de predicciones del futuro, ya sea de la tecnología o de cosas que vamos a hacer o que pensamos que vamos a hacer en el futuro, utilizamos will and won't. ¿Ok? Fíjense acá. Positive, dice. O sea, la forma positiva de este futuro will. ¿Ok? People will use eco-friendly electric bikes to get around town. O sea que la gente usará bicicletas eléctricas ecoamigables para moverse alrededor de la ciudad.
Bien. Fíjense cómo está ubicado ese will en la oración. Tenemos primero people, que sería nuestro sujeto. Después tenemos will y después tenemos el verbo use. O sea que siempre en el positivo vamos a poner will entre el sujeto de la oración y el verbo. ¿Ok? O sea que va antes del verbo y después del sujeto, ¿sí? De la oración. Planes will be able to fly without pilots. Los aviones podrán volar sin pilotos. Fíjense, de nuevo, tenemos el sujeto que es planes, después will y después be, que es el verbo principal. Bien, ese be able sería como can de poder, ¿sí? Pero es en el futuro, podrán. No podemos, nosotros nos decimos planes will can, no se puede decir así, ¿sí? Planes will be able. Ok, vamos con la forma negativa. Planes won't need pilots. ¿Ok? Los aviones no necesitarán pilotos. Bueno, ese won't va entre el sujeto y el verbo. ¿Sí? De nuevo. Esa es la estructura que tenemos que seguir. Siempre piensen en eso. Después, students won't go to school to learn. Los estudiantes no irán a la escuela a aprender. De nuevo, students es nuestro sujeto. Go es nuestro verbo y won't va ahí en el medio, ¿sí? Entre el sujeto y el verbo. Bien, ahora sí viene algo un poquito más complicado que son las preguntas. Así que acá, ojo, presten atención. Questions. What will life be like in 50 years time? ¿Okay? ¿Cómo va a ser la vida en 50 años? Bien, acá tenemos una WH questions. Cuando vimos un poquito la entonación de las WH questions y las yes-no questions, yo les expliqué esta diferencia, ¿sí? Entre WH questions y yes-no questions. Bueno, esta es la primera, what will, es una WH question, o sea, una pregunta que utiliza una de esas palabras, ¿ok? Las WH words, que son what, which, who, where, ¿ok? Whom. Bueno, entonces, la estructura de nuestra pregunta WH, ¿sí? Va a ser esa palabra WH, después will, ¿sí? Fíjense, se invierte la estructura. En vez de ir en el medio, va primero junto con la WH word. Después tenemos nuestro sujeto, que es life, y después el verbo, ¿sí? O sea que cambia la posición del will, ¿ok? Y va junto con el what. Bien. Después tenemos las yes-no questions, ¿ok? Que van a variar de nuevo, ¿sí? Se va a invertir el orden y vamos a poner el will, en vez de ponerlo entre el sujeto y el verbo, lo vamos a pasar al principio, ¿sí? Esto hecho en manera positiva sería homes will be different. Pero como es una pregunta, nos quedaría will homes be different. Bueno, y ahí las respuestas. Yes, they will. No, they won't. ¿Ok? Bien, es como yes, I am o yes, I do. Bueno, pero con will. Bien. Ya nos explica que won't es will not, pero acortado. Y ahí lo que les había dicho yo antes, the future form of can, will, won't be able to. ¿Ok? O sea que no se utiliza will can o won't can. ¿Ok? Sino que will, won't be able to. ¿Sí? Ok. Explicado eso, vamos a ir a la actividad número 5. 5. Read the text in exercise 1 again and answer the questions. How will education be different in 10 years' time? In 25 years' time? Bueno, eso tienen, ahí, bueno, ya nos da la respuesta, ¿ok? In 10 years' time, all classrooms will be connected to the internet. Nice. Now, let's move on to question number 2. How will buildings change in the future? Bien, vamos a hacerle caso a la consigna y vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Sí? Buscamos donde dice algo acerca de los edificios y fíjense acá.
many buildings will be higher than 10 kilometers. Podemos utilizar esa información para, para responder la pregunta, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Vamos viendo las diferentes preguntas. Nos remitimos nuevamente al ejercicio 1 y vamos respondiendo. Ok. 6. Listening. Tenemos de nuevo que escuchar un audio, ¿ok? Listen to each conversation and tick the correct picture, ¿ok? Vamos a tener acá personas hablando en el audio y tenemos que prestar atención para escuchar de qué objeto, de cuál de estos objetos están hablando, ¿sí? El 1 ya está hecho por nosotros, que es B, ¿ok? Remote control. Yes, a TV remote control. That's the object, ¿ok? Vamos a escuchar entonces el audio número 20 y vamos a ir haciendo las siguientes actividades, ¿sí? Tenemos que hacer un tick en el objeto del que se está hablando. Unit 2. Student's Book, page 17, exercise 6. Listen to each conversation and tick the correct picture. 1. Where's the remote control for the TV? I can't find it. Luckily, in the future we'll use smartphones to change the TV channel. He'll lose his smartphone too. Here's the remote control. Thanks. 2. Why are you listening to music on Dad's computer? Because my phone is charging and my MP3 player is at Fran's house. Dad won't like you using his laptop. In the future, I won't need to. I'll log onto the internet from my brain. 3. Look, this article is about the future. Wow, those pictures are amazing. Is it about the year 2050? No, it's about 2020. I don't believe it. It's only a few years until 2020. 4. What's that, Dylan? A spaceship? It's a picture of the car of the future. What's it got on the roof and the bonnet? Solar panels. It will use the sun's energy. Dylan, in the future, people won't use cars. They'll only use electric bikes. Unit 2. Ok. Well. Después de haber escuchado el audio, entonces, si quieren pueden escucharlo una vez para ir haciendo los ticks y pueden volver a escucharlo para controlar. Yes? Now, activity number 7 says about you, okay? O sea, tenemos que hablar acerca de nosotros mismos. What do you think your life will be like in 10 years' time? Ask and answer, okay? Bien, ahora lo vamos a hacer esto nosotros solitos, ¿sí? Podríamos hacerlo con el compañero, pero bueno, nos toca hacerlo de manera individual, ¿sí? Y tenemos que formar preguntas con esta información que nos da acá la actividad, ¿sí? 6 preguntas y responderlas. Fíjense, acá la 1 nos dice where /be y ya está hecha por nosotros. Where will you be in 10 years? ¿Okay? Siempre recuerden aclarar que es en 10 años, en el futuro. Y la respuesta es I won't be in Spain, I'll be in the USA. ¿Okay? Ahí respondió utilizando el negativo y el positivo a la vez. ¿Sí? Pueden hacer eso también, queda más lindo. Bien, entonces, ahí tienen una ayudita de cómo hacer ustedes para armar la pregunta. Where will you be in 10 years? Y ahí ustedes responden con los que les parezcan. ¿Dónde creen que van a estar de acá a 10 años? Después la 2 nos dice, what job
and have, ¿ok? Fíjense, job, have, ¿dónde podemos ubicar el will? Podríamos hacer, por ejemplo, what job will I have, ¿ok? Acuérdense que en las preguntas el will va antes del sujeto, no después del sujeto. Entonces nos quedaría what job will I have, ¿ok? Y para todas, acuérdense, para todas las preguntas, siempre recuerden que tienen que poner el sujeto, ¿sí? Fíjense que acá have family, no está el sujeto. El sujeto son ustedes, sería yo, I. Entonces tenemos que agregarle, ¿sí? Bueno, y acá también tenemos what your home be like. Ahí podemos mirar, sí, la estructura de este cuadrito, del grammar box, para guiarnos. Bien, una vez confeccionadas las preguntas, tenemos que responder, ¿sí? ¿Qué les parece que estarán haciendo ustedes en 10 años? Ok, y por último, podemos escribir unas predicciones. Fíjense ahí. Write your predictions about life in 70 years time. Y fíjense, nos da ahí 3 preguntas de guía, ¿sí? Para que pensemos cómo va a ser el futuro de acá a 70 años, ¿sí? What will people be like? ¿Cómo va a ser la gente? ¿Sí? Bueno, eso piensen y recuerden utilizar las estructuras. Por ejemplo, pueden decir people will be, y ahí, bueno, ya ustedes me dicen cómo va a ser la gente de acá a 70 años, ¿sí? What will homes be like? Homes will, y ahí lo que ustedes crean que va a pasar de acá a 70 años con los hogares, ¿sí? Con las casas. Y nos da un ejemplo acá abajo para que nos guiemos, ¿sí? Son 3 preguntas que tenemos que responder. No es muy extenso la parte de writing, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta me pueden hablar por WhatsApp, ¿sí? Se comunican conmigo y las vamos a estar resolviendo. Okay, that's it for today. See you on Monday. Bye bye.